Hola, buenos días. Mi nombre es Corina Zeltzman y soy profesora asistente de historia en la Universidad de Georgia Southern en Estados Unidos. Y quiero agradecer a todos ustedes y sobre todo a Marina Carone por su generosa invitación, ¿no?, a compartir mis investigaciones con el seminario y a todos ustedes por su participación, ¿no?, en este valioso foro intelectual. Bueno, hoy quisiera presentar parte de un estudio histórico que recién terminé y que se publicará este junio. Es un proyecto que ofrece una nueva historia de la imprenta política en México durante el siglo XIX, desde finales de la colonia hasta la Revolución Mexicana de 1910, a través de una reconstrucción de la política de la imprenta. Mi libro reconstruye y analiza las negociaciones entre impresores, autores y el Estado que se desarrollaron en la Ciudad de México alrededor de la producción impresa. Examiné el papel de los impresos en la cultura política y en el proceso difícil de formación de Estado postcolonial. Identifiqué el papel protagónico de los impresores en el proceso de definir y regular la libertad de imprenta y exploré el mundo social del taller de imprenta. Una de las dinámicas centrales que exploré en este estudio fue la relación entre los oficiales del nuevo Estado Nacional y los impresores de la Ciudad de México, que fue, como saben, la sede de la capital. Ya supimos, gracias a estudios de la historia del periodismo y de la imprenta, que estas relaciones fueron muchas veces conflictivas o a lo mejor ambivalentes. Todos los gobiernos nacionales declararon su apoyo para la libertad de imprenta, pero esta declaración coexistió con esfuerzos continuos de controlar y canalizar la producción impresa. Y esta tensión reflejó las ansiedades generadas por un clima de incertidumbre y de inestabilidad. Las diversas respuestas formuladas para establecer un sistema normativo para la imprenta también revelan el surgimiento de diferencias políticas e ideológicas a través del siglo XIX. Pero al mismo tiempo, todas las facciones de cualquier afiliación política usaron la imprenta para combatir a sus rivales y tratar de tomar el poder, así asegurando la continuada influencia de los impresores como actores políticos. Para los oficiales en las administraciones con un control precario sobre el poder, también la imprenta sirvió como una herramienta para construir y defender su legitimidad frente a estas contestaciones políticas muy fluidas. Bueno, si estudiamos los esfuerzos oficiales para usar la imprenta a través del siglo XIX, vemos que la imprenta constituyó una tecnología y un negocio importante en el largo proceso de construir el poder del Estado mexicano. Hoy voy a presentar mis investigaciones sobre la trayectoria a veces dispareja de la imprenta oficial del Estado Nacional, que forman, es más o menos el quinto capítulo de mi libro. Creo que sí, lo es. Bueno, este trabajo se apoyó en fuentes de archivo, la mayoría de las cuales residen en el poder del Archivo General de la Nación. Ahí están resguardadas las cuentas y documentos de las varias imprentas del gobierno, además de una cantidad prodigiosa de contratos, comunicaciones, planes para reglamentos y quejas que dan testimonio a este largo proceso en que los gobernantes sucesivos trataron de implementar un sistema funcional para realizar las impresiones oficiales. De hecho, podemos describir a la imprenta como lo que el historiador de cartografía Raymond Crabb, quien modifica un concepto del antropólogo James Scott, describe como una fijación estatal, ¿no?, una preocupación continua del Estado, igual que una búsqueda para una manera de fijar la identidad simbólica del Estado.
Los impresos dieron una forma material a las pretensiones oficiales sobre el derecho, la administración y más tarde sobre el conocimiento histórico y científico. Pero si consideramos esta idea en sus dimensiones históricas, podemos ver también las dificultades en cumplir con estos objetivos. Ahora voy a presentar las varias etapas o momentos que identifiqué en mis investigaciones, así proponiendo una cronología de la imprenta oficial al nivel nacional. En algunos casos voy a detenerme para hablar de documentos específicos que profundizan el estudio. Y creo que, bueno, con nuevos estudios regionales podemos modificar o tal vez hacer una nueva cronología, ¿no? de la que propongo ahora, pero comencé con la historia de la imprenta oficial nacional, porque creo que es como, bueno, puede servir como punto de partida, ¿no? Para estas discusiones. Bueno, como muchos de ustedes ya saben, durante la era colonial y el primer imperio independiente de Agustín Iturbide, las impresiones oficiales se realizaron a través de un sistema de licencias y privilegios distribuidos a impresores de la Ciudad de México. Pero los fundadores de la República Mexicana tomaron un paso simbólico y pragmático en 1823 con la apertura de una imprenta nacional, un paso que proclamó la soberanía del Estado sobre su producción impresa. Así adoptaron el modelo implementado en Francia desde el siglo XVII y en España en el siglo XVIII para crear imprentas reales como parte de un proyecto de centralización estatal. Este informe que ven aquí del primer director de la imprenta nacional, Joaquín Miramón, revela cómo esta institución se fue estableciendo poco a poco dentro del Palacio Nacional, en la planta baja, con 9 prensas dedicadas a publicar los actos oficiales del Estado y documentos importantes como la primera Constitución Federal. Dentro de poco, estos talleres producirían una cantidad prodigiosa de impresos oficiales. Creo que en el primer año realizaron 742 trabajos con un total de 1.500.000 de copias. Las cuentas de la imprenta nacional revelan, no obstante, que su modelo económico fue híbrido. Aceptó comisiones privadas, como pueden ver a la derecha. Aquí hay ejemplares de cédulas de confesión y comunión, una notificación de matrimonio, y también la imprenta produjo cosas como etiquetas, formularios, anuncios y todo tipo de producciones efímeras comisionadas de particulares. Hubo una dinámica fluida entre la imprenta oficial y las redes urbanas de la Ciudad de México. Aunque la nueva imprenta resultó perjudicial a algunos impresores, también les dio trabajos. Pues, por ejemplo, cuando las prensas se ocuparon durante la impresión de la primera Constitución, hubo un momento en que subcontrataron a varios impresores privados para estos trabajos. Bueno, el proyecto inicial para la imprenta nacional terminó en 1828 debido al panorama económico del Estado. El gobierno vendió las prensas y recurrió a una serie de contratistas para hacer los impresos oficiales. Y la imprenta del Águila fue el contratista más importante que sirvió al Estado durante 20 años. Y aquí pueden ver un ejemplo de uno de los contratos negociando los términos entre el Estado y los dos dueños de la imprenta, Juan Gómez de Navarrete y Luisa Cacho de Navarrete, su esposa. Y estos fueron personajes conocidos en círculos políticos, y creo que su reputación ayuda a explicar la larga duración de su relación con el gobierno, a pesar de las ansiedades generadas en los oficiales por su falta de control sobre la producción. Hubo temor de que las noticias oficiales se publicarían con errores,
problemas de logística, y estos coexistieron con quejas lanzadas por el administrador de la imprenta, José Jimeno, contra los oficiales, ¿no? A veces Jimeno tuvo que esperar meses para cobrar los gastos de la imprenta, pero el gobierno representó uno de los clientes más grandes de la ciudad. Es también posible pensar que los dueños de la imprenta, los Gómez de Navarrete y Luisa Cacho de Navarrete, subvencionaron a los impresos oficiales como un acto patriótico, corriendo los gastos de la imprenta oficial. Y tal vez su paciencia explica por qué una serie de gobiernos renovó el contrato con la imprenta del Águila. Y bueno, a la izquierda pueden ver un ejemplo de un prospecto para el diario oficial, y esto fue uno de 7, más o menos 7 diferentes versiones publicadas por la imprenta que reflejaban los proyectos de sucesivas administraciones, ¿no? con políticas diferentes. Bueno, poco después de la muerte de Gómez de Navarrete, en 1849, la naturaleza de las relaciones entre el Estado Nacional y sus contratistas cambiaría a un sistema caracterizado por el clientelismo, en que el contrato se distribuyó a un impresor con conexiones políticas al gobierno actual. Esta práctica comenzó durante el último gobierno de Antonio López de Santa Anna, en 1853, cuando su administración conservadora canceló un contrato con el impresor radical Vicente García Torres y lo distribuyó a un impresor con conexiones al actual ministro de Gobernación, Lucas Alamán. Pueden ver aquí el contrato donde se cancela el nombre de García Torres, ¿no? Así, y lo reemplaza con los señores Murguía y compañía. Y esta, bueno, fue una imprenta que acabó de publicar el magnum opus de Lucas Alamán, entonces fue como una conexión con el ministro del Interior. Esta época de clientelismo correspondió a la era de la Reforma, ¿no? Este periodo cuando las facciones liberales mexicanos propusieron una plataforma de reformas amplias que fueran rechazadas por los conservadores y sus aliados en la Iglesia Católica, que generaba un conflicto civil. Y durante todo este tiempo, tanto conservadores como los liberales adoptaron esta práctica de usar el contrato para impresiones oficiales como un premio para sus aliados, ¿no? Y de hecho, la experiencia de García Torres demuestra perfectamente los cambios radicales que se experimentaron durante esta década de lucha política. Y bueno, recuperó y después perdió sus contratos con cada cambio de administración. La invasión francesa de México en 1863 inauguró otra etapa en la historia de la imprenta oficial. Una etapa en que los gobernantes volvieron a la idea de centralizar el poder del Estado sobre sus impresiones. Después de la toma de la Ciudad de México por fuerzas francesas y sus aliados mexicanos, la administración del emperador Maximiliano estableció relaciones con impresores locales y en 1865 abrió una imprenta del gabinete dentro del Palacio Nacional. Aquí pueden ver una lista de sus empleados, donde aparece el nombre del segundo director de la imprenta, Francisco Díaz de León, un joven impresor quien antes trabajó en el taller de Felipe Escalante, un contratista para el régimen de Maximiliano. Bueno, aunque el régimen de Maximiliano trajo varios artesanos europeos para trabajar en la imprenta, la mayoría de sus empleados eran mexicanos, quienes conocieron bien las redes urbanas, ¿no? de la producción impresa. Dentro de las variadas estrategias usadas por Maximiliano para canalizar y usar la imprenta, su régimen también apoyó el establecimiento de imprentas oficiales en las nuevas prefecturas en que se organizó la administración política. La idea fue que
los diarios oficiales locales, a través de estas nuevas imprentas oficiales, podrían defender los intereses del Estado y estandarizar la opinión pública. Bueno, no sorprende, ¿no?, que Maximiliano retomó la idea de crear una imprenta oficial en México. Se preocupó por su legitimidad política, ¿no?, como un forastero y gastó mucho en proyectos simbólicos. También trató de crear una burocracia eficaz para ganar el respeto del público mexicano. La imprenta del gabinete podría servir a ambos objetivos, pero se quedó, no obstante, sin terminar. Ahora quisiera hablar de un documento que demuestra algo de las sensibilidades del régimen de Maximiliano hacia la imprenta y los impresos, y los desafíos que al mismo tiempo tuvo que encontrar. Aquí hay una copia, bueno, dos copias, del llamado Decreto Negro, ¿no?, un impreso emitido por el gobierno de Maximiliano en octubre de 1865. Este documento respondió a la continuada resistencia republicana que siguió bajo la dirección de Benito Juárez. Este decreto clasificó a las fuerzas republicanas como gavillas de criminales y bandoleros y autorizó el juzgado y ejecución de cualquier partidario capturado dentro de un plazo de 24 horas. Bueno, fue muy severo en sus provisiones y también fue muy atípico en su forma material y lingüístico. Los tipógrafos, como pueden ver en el ejemplar a la izquierda, usaron una tipografía ornamental que se llamaba alemana en México y me hace pensar que tal vez la asociaron con la herencia austriaco-húngaro del emperador, ¿no? Bueno, posiblemente. Pero además está impreso en una hoja completa que representaba por lo menos el doble del tamaño de un decreto típico de la época, una época en que el papel era sumamente caro. Lo que sorprende aún más es la cantidad de impresos pedidos por el gobierno. Bueno, típicamente se imprimieron como 200 a 500 copias de un decreto para su promulgación dentro de redes oficiales. Pero aquí la administración mandó imprimir 16,000 copias, lo cual hace que este documento tal vez sea el impreso oficial con mayor impresión hasta la fecha. Un orden que acompañaba su distribución explicó que los oficiales debieron hacerla circular y esto cito, hacerla circular con profusión por todas las ciudades, pueblos, rancherías y fincas rurales de la comprensión de vuestro departamento, ordenando a los subprefectos y alcaldes la hagan fijar en las calles más concurridas, en los muros de los templos, en las puertas de los teatros, de las cárceles, de las fondas y mesones, y en fin, en todos aquellos puntos donde puede tener mayor publicidad, haciéndola también llegar por cuantos medios juzguen a propósito a las manos de los mismos disidentes para que nadie puede alegar ignorancia. Bueno, esta actitud hacia la diseminación de la información oficial demuestra una nueva estrategia estatal que iba más allá de las prácticas típicas usadas por administraciones anteriores. Aún más sorprendente es el hecho de que el emperador ordenó la traducción e impresión de una versión bilingüe español-náhuatl, en donde se presentó a los mexicaye como el Güey Tlatoani México, el gran líder de México. Impresos como esto, creo, fueron casi sin precedentes en la historia de los impresos oficiales emitidos por los gobiernos independientes de México. De hecho, fue el gobierno virreinal, ¿no?, que había publicado decretos en náhuatl medio siglo antes, cuando trató de disuadir a los líderes indígenas de juntarse con la rebelión de Miguel Hidalgo en 1810. Ahora, Erika Pani ha analizado a la política indigenista de Maximiliano como una política paternalista que pretendió integrar las comunidades indígenas en la nación a través de la asimilación y el emblanquecimiento.
Creo que así, dentro de este panorama, esta política, el decreto negro representó un acercamiento más bien simbólico, ¿no?, hacia estas comunidades dentro de esta política. Bueno, aunque estos decretos proyectaron una imagen de poder estatal con una impresión masiva y una campaña multilingüe, el decreto negro también demostró las debilidades del Estado. De hecho, fue impreso por un contratista del gobierno, ¿no?, a pesar del hecho de que Maximiliano había comenzado este proyecto de usar la imprenta del gabinete, ¿no?, para promover la información oficial. A pesar de eso, el proyecto nunca tuvo la capacidad de cumplir con sus objetivos. Y al mismo tiempo, el hecho de que el gobierno de Maximiliano nunca llegó a controlar el territorio nacional, indudablemente influyó la recepción de un documento así, que pretendió hablar con autoridad absoluta, ¿no?, a través de una campaña publicitaria casi sin precedente. Bueno, el proyecto de Maximiliano siguió incompleto, mientras su gobierno comenzó a colapsar, a caer después de 1866, cuando Napoleón III retiró sus tropas. Cuando las fuerzas republicanas encabezadas por Juárez retomaron el poder en 1867, apropiaron y expandieron el proyecto de Maximiliano. Tomaron la imprenta del gabinete y la dedicaron como la imprenta del gobierno supremo, después la imprenta del gobierno federal. Y esta toma fue construida no como una continuación, sino como una victoria sobre el Segundo Imperio. Como parte de este proceso, el general Porfirio Díaz, un héroe de la lucha entonces contra los franceses, confiscó las prensas de uno de los contratistas del régimen, Felipe Escalante, y las mandó al Palacio Nacional para formar parte de la nueva imprenta oficial. El nuevo gobierno también usaría las prensas para vengarse de los colaboradores mexicanos. Uno de los primeros impresos de la imprenta del gobierno fue un libro pequeño, esto que ven aquí, titulado Los traidores pintados por sí mismos, libro secreto de Maximiliano, en que aparece la idea que tenía de sus servidores. Aquí pueden ver la portada de este volumen, que se imprimió con el certificado de varios oficiales que dieron testimonio de su veracidad. Fue un texto que reprodujo un libro escrito a mano por un consejero de Maximiliano, conteniendo apuntes sobre los varios mexicanos que colaboraron con o se opusieron a su régimen. Y está organizado en breves biografías con descripciones que presentaron juicios poco favorables sobre el carácter de los individuos de los colaboradores, hablando de su incompetencia, de su mediocridad y de cosas privadas, ¿no?, como su alcoholismo, por ejemplo. ¿Y qué fue este impreso, ¿no? Fue el anuncio, ¿no?, del establecimiento de la imprenta nacional como un triunfo liberal, avergonzando a los mexicanos que colaboraron con la intervención francesa. Si Maximiliano quiso centralizar y sistematizar la burocracia mexicana, los liberales triunfantes buscaron en sus archivos, ¿no?, para materiales que podían usar para vengarse. La publicación de Los Traidores usó, de hecho, una técnica familiar de la política impresa decimonónica, que fue la exposición sensacional, para fomentar indignación y consolidar apoyo por su proyecto de consolidación. En las décadas siguientes, la imprenta del gobierno jugaría un papel importante en el desarrollo de un Estado liberal. Cumplió con la visión articulada por los primeros gobiernos independientes y también por Maximiliano de centralizar la producción impresa oficial bajo los auspicios del Estado. Este paso
eliminó la necesidad de negociar con los impresores locales de la Ciudad de México. Figuras como, por ejemplo, Vicente García Torres, figuras que, más allá de ser actores políticos con sus propios objetivos, también quejaron mucho cuando el Estado no pagó sus cuentas. La nueva imprenta reemplazó estos contratistas con empleados internos, quienes dependieron directamente a los oficiales del ministro de Gobernación, quienes siguieron las provisiones de un nuevo reglamento y quienes operaron con un presupuesto determinado por el Congreso. De hecho, un reglamento de 1873 enfatizó la independencia de la imprenta de las redes urbanas, cuando prohibió que el administrador de la imprenta del gobierno operara su propio negocio. Tal vez más importante, la imprenta del gobierno comenzaría a producir publicaciones oficiales que hicieron inteligible a la nación, ¿no?, a través de la cultura impresa. Los historiadores identifican a la República restaurada, el periodo después de la caída del Segundo Imperio de Maximiliano, como un momento decisivo en la capacidad del Estado de poder representarse y sus planes para la nación. Estos planes se apoyaron en la imprenta del gobierno, que comenzó a publicar no solo reglamentos, tratados diplomáticos, planes para proyectos de infraestructura, sino obras eruditas y didácticas sobre geografía, economía política, medicina, salud pública, enseñanza militar, libros para niños, libros sobre derecho, etc. El desarrollo de nuevos proyectos para describir, medir, definir a México corresponde a lo que el historiador Oz Frankel describe como print statism o estatismo impreso. El surgimiento histórico de un Estado, ¿no?, que observa y analiza a su población mediante un campo de comunicación impresa entre Estado y sus integrantes. Igual que en los casos estadounidenses y británicos que estudia Frankel, este fenómeno fue más bien un gesto hacia un ideal, ¿no?, que no se tradujo inmediatamente al poder hegemónico del Estado. No obstante, representa un cambio en el poder del Estado para establecerse como una figura de autoridad en el campo de la producción de los saberes. Y como vimos con la publicación de los traidores pintados por sí mismos, también para crear narrativas ideológicas sobre el pasado mexicano. La consolidación de la imprenta del gobierno después de 1867 reorganizó las relaciones entre impresores urbanos y el gobierno nacional con la terminación del sistema de contratos para los impresos oficiales. Por seguro, las prácticas del clientelismo y contratación continuaron en varias formas menores, pero una etapa en la historia de la imprenta se acabó. Al mismo tiempo, la imprenta del gobierno inauguró una nueva etapa en la producción de conocimientos oficiales y llegó a ser un sitio central de la producción intelectual durante la década de los 70 y 80. Además, fue un espacio donde las esperanzas del Estado liberal se mezclaron con las experiencias de los obreros que trabajaron en la imprenta. Y de lo que he calculado, por lo menos 20% de la población de impresores que trabajaron en la Ciudad de México en el año 1879 laboraron dentro de las talleres de la imprenta del gobierno. Y creo que es muy probable, debido a los horarios del trabajo y la falta de trabajo completo, que esos mismos impresores trabajaron en otras imprentas privadas en la ciudad, ¿no?, tal vez al mismo tiempo. En otra parte de mi investigación, que no puedo elaborar acá, considero las experiencias de estos artesanos, sus formaciones intelectuales y las maneras en que usaron los discursos liberales con que interactuaron diariamente en el espacio de la imprenta oficial para articular sus propias perspectivas sobre la historia y futuro de México. Bueno, para concluir,
¿no? Me parece que la trayectoria de la imprenta oficial nos permite analizar el proceso, a veces disparejo, ¿no? De la construcción del Estado mexicano y las relaciones entre los impresores y el gobierno nacional. El Estado, podemos pensar al Estado no solo como una entidad como fuera de la política, sino dentro, ¿no? Muy dentro de la política impresa. No es solamente una cuestión de establecer una burocracia, sino de establecer la legitimidad y el poder representativo del Estado, lo que anima a los oficiales a proyectar y cumplir con estos objetivos. Con el establecimiento y expansión de las imprentas oficiales, además, el Estado puede elaborar discursos ideológicos sobre la historia y futuro de México. Así que el negocio de construir el Estado también va a volver en el negocio de construir ideas de nación. Gracias.